Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar del derecho penal. Los invito a que me sigan. Mi nombre es David Jiménez, profesor universitario de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. En esta oportunidad vamos a hablar del derecho penal, esa definición, cómo se formó, cuáles son esos conceptos que se manejan de manera muy breve, con algunos ejemplos muy prácticos a los fines de poderlos guiar en este camino que vamos a ir desarrollando. Los invito a que me sigan, que se suscriban a los fines de poder llevar la secuencia de este material que voy a estar desarrollando con respecto a esta materia tan importante para muchos. Ahora bien, vamos a hablar de esta primera parte. Esto es lo que comúnmente en otros textos o hasta en el mismo texto de Mendoza Trocconi encontramos como las distintas denominaciones. Pero cuando hablamos de la formación es para poder entender por qué hoy en día el derecho penal o la definición debemos de entenderla de acuerdo a la estructura que tiene el ordenamiento jurídico en donde se va a aplicar. Me explico. Tradicionalmente la mayoría de los textos ustedes van a encontrar que dicen dos vertientes del derecho penal y así lo van a encontrar en otros videos en esta misma plataforma. Es decir, derecho subjetivo, ius puniendi, la facultad que tiene el Estado de perseguir a una persona. ¿Por qué? Porque ese comportamiento es reprochable. Nosotros como sociedad no lo aceptamos. Hasta ahí estamos bien. Segundo punto, ius poenale. ¿Qué significa esto? Esto es la facultad que tiene el Estado de crear normas en nuestro ordenamiento jurídico es a través de la Asamblea Nacional, que va a crear, por ejemplo, Código Penal, Ley de Secuestro y Extorsión, Ley contra la Corrupción, entre otros. Es decir, donde está el deber ser, cuando la sociedad realiza una conducta que es el ser, es lo que nosotros vemos en el día a día, y no se adapta a ese deber ser o a esa conducta como sociedad que nosotros aceptamos, es donde el derecho penal empieza a decir que hay un delito. Hasta ahí vamos bien. Eso es tradicionalmente la formación como se ha dado en esta trayectoria del derecho penal y así lo vamos a ir viendo en unas imágenes que voy a ir proyectando para que ustedes vean los distintos autores que hablan referente a este punto o de esta forma. La explicación que les daba hace un momento, aquí encontramos a Fernando Carrasquilla y Uspuniendi, ¿okay? Lo que se conoce como el derecho penal desde el punto de vista subjetivo, que es el estado de esa persecución para castigar crímenes. Ojo con eso, ya lo vamos a explicar. Derecho penal objetivo, el ius poenale, ¿ok? Pero todo esto es importante a los fines de que veamos que Eugenio Cuello también plantea lo mismo. Derecho de castigar, conjunto de normas. Mendoza Trocconi también nos habla de esa facultad, ¿ok? De crear e imponer, es decir, esa forma de cómo vamos a perseguir a esas personas que se desvían. Y desde el punto de vista objetivo vamos a determinar en unas reglas, ¿ok? Vamos a crear cuáles van a ser esos delitos. Y así vemos también al maestro Alberto Arteaga Sánchez, derecho objetivo, derecho subjetivo, como indicamos, conjunto de normas, desde el punto de vista subjetivo, esa facultad que tiene el Estado de perseguir a esas personas. También nos dice el maestro Grisantis Abeleo prácticamente lo mismo. Y ahora, de una manera muy dinámica, fíjense que yo hablo de dos sistemas, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Eso ocurría hace unos años en nuestro sistema y casi en algunos ordenamientos a nivel internacional. El concepto moderno, por eso hablamos de primero de la formación, a los fines de poder entender esta nueva denominación, o es la que a mí me parece más ajustada, a pesar de que no es realizada por un autor venezolano, pero es la que más considero que se adapta, es la de Mirpuin. Nos habla de ese conjunto de normas y valoraciones, entonces yo empiezo a hablar de normas, valoraciones, principios jurídicos, que se prohíbe, las penas o medidas de seguridad como consecuencias jurídicas, es decir, vamos a ir explicando esta definición de este maestro. Cuando hablamos de normas, bueno, tenemos que ver desde el punto de vista ese conjunto de normas, es decir, esa parte objetiva. Ley de secuestro y extorsión, ley contra la corrupción, ley orgánica de drogas, ley especial contra delitos informáticos y el Código Penal. Cuando hablamos de normas, también tenemos que ver sustantiva, adjetiva y mixta. ¿Por qué mixta? Bueno, tiene la parte sustantiva y la parte adjetiva.
¿Cuál es la parte adjetiva? Donde se va a dar ese proceso una vez que la persona incumple con el deber ser, es decir, con la imposición de lo que la sociedad quiere. Si vamos avanzando, entonces entendemos cuáles son esas valoraciones. Las valoraciones van a ser esos supuestos de hecho, esa consecuencia jurídica, como el ejemplo que tenemos aquí, una persona que presta su servicio, de repente un hombre la golpea y la consecuencia es la muerte. Hay una conducta que violenta, que se excede y como consecuencia nuestro ordenamiento jurídico lo va a perseguir. Cuando hablamos de los principios me gusta adaptarlo mucho a nuestra legislación, el debido proceso, defensa, administrativa, judicial, ser notificado, acceder a las pruebas, serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación, así podemos ver la persona no se puede declarar culpable, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, plazos razonables para eso, el tribunal competente, no se puede llevar un proceso en un tribunal que no les corresponde, especialmente encontramos que ninguna persona podrá ser obligado a confesarse contra sí mismo, se prohíbe un acto que no esté sancionado, ¿ok? Es decir, que no esté dentro de esa ius puniendi, ese ius penales, dentro de esa facultad que tiene el Estado y de ese conjunto de normas. Eso es la prohibición, por eso es que se dice actos u omisiones. Y para ir terminando con esta definición, que es la que vamos a adoptar, más avanzada, tenemos como último punto lo que es la pena y la medida de seguridad. La pena, dice Mirpuin en otros videos en esta plataforma, que va a depender de la función que tenga el Estado. En este caso, constitucionalmente, como norma suprema, el artículo 272 nos dice que la función de aquella persona que va a estar privado es rehabilitarlo. Ahora bien, la medida de seguridad me gusta mucho porque permite, dentro de la definición, que si el delito, es decir, esa pena que se le va a aplicar, no es muy alta, el juez puede darle una oportunidad de que la persona esté en libertad mientras que se hace el proceso. Y si es condenado, incluso a lo mejor puede continuar en libertad, porque el objetivo principal es rehabilitarlo. Esto es relevante tomando en consideración de que en el primer punto, cuando hablamos de la formación, Mendoza Trocconi dice que desde el momento de que Lombroso planteó que no todas las personas realizan una conducta con esa inteligencia o con esa facultad de transgredir ese derecho. No, yo tengo ese derecho de golpear a mi hijo, por ejemplo, porque tengo que hacer los correctivos. No, ya eso cambió. Entonces ahora, bueno, vamos a ver, depende de la magnitud, cómo lo vamos a sancionar. De esta manera, bueno, quiero invitarlos a que me sigan, voy a seguir subiendo videos. Si me dejan su correo aquí, podría yo enviarle esa información que ustedes están recibiendo el día de hoy. Sin más que acotar, bueno, les deseo que les haya gustado mucho y bueno, pueden continuar siguiéndome para más información con el derecho penal.